probablemente algunos. Y además, ¿quiénes de ustedes considerarían que este paciente, además de la ventilación de alta frecuencia, podría necesitar óxido nítrico? Pudiera ser que el caso lo amerite en comparación al caso previo del prematuro, ¿no? Este otro caso es de 35 semanas y tiene un índice de oxigenación de 15. Durante la ponencia vamos a especificar a qué se refiere este índice de oxigenación y su utilidad en el manejo del soporte respiratorio. Y además este paciente prematuro tardío tiene una imagen de pulmón blanco en un estudio de imagen, ya sea radiografía o ultrasonido pulmonar. Entonces, ¿quiénes de ustedes a este paciente, por el simple hecho de tener un índice de saturación alto, por ser prematuro, le administraría alta frecuencia como ventilación en soporte respiratorio y además óxido nítrico? Entonces ya seguramente algunos de ustedes lo considerarían, algunos otros no. Vean este otro paciente que está de término, 37 semanas, pero tiene un diagnóstico de hernia diafragmática congénita y se encuentra con ventilación mecánica y una presión media de la vía aérea alta, de 15, y una FIO2 pues al 100%, ¿no? Probablemente a este paciente, la mayoría de ustedes le consideraría un buen candidato para ventilación de alta frecuencia, pero bueno, vamos a detallar qué aspectos a este paciente le convienen, al igual que el uso de óxido nítrico. También tendríamos que considerar si él es buen o mal respondedor al óxido nítrico. Vean este otro caso, es un bebé de término que tiene una hemorragia pulmonar. Como sabemos, la hemorragia pulmonar es una situación de urgencia que pone en riesgo la vida de muchos neonatos, y durante este evento de gravedad de hemorragia pulmonar, pues presenta requerimientos en su ventilación convencional de hasta... Bien, ¿y tú? ¿Usted? Entonces, a este paciente probablemente la mayoría de ustedes consideraría que fuera conveniente administrarle ventilación de alta frecuencia, pero la combinación de óxido nítrico sonaría un poquito más controversial, sabiendo que la patología pues es una hemorragia pulmonar, ¿no? Y vean, este otro paciente es prematuro tardío que tiene una taquipnea transitoria del recién nacido y también hipertensión pulmonar persistente del recién nacido asociada a la misma patología, y se encuentra en ventilación convencional con una presión media de 8 y una FIO2 de 40. Probablemente este bebé, algunos de ustedes pues tal vez no consideren en ventilación de alta frecuencia por los parámetros ventilatorios en los que se encuentra, pero probablemente óxido nítrico sí, o en algún punto tal vez la combinación de ambas estrategias, ¿no? Entonces vean cómo son diferentes escenarios clínicos con diferentes bebés, patologías y edades gestacionales, en donde la estrategia de ventilación de alta frecuencia en algún punto algunos de ustedes pueden o no considerarlo, al igual que el óxido nítrico en combinación a la misma, ¿no? Entonces, nada más a modo de recordatorio e introducción de este tema de soporte respiratorio, bueno, los modos de ventilación invasiva neonatal actualmente se siguen clasificando, como lo vemos aquí, en modos convencionales y modos no convencionales. Esto de acuerdo así se acercan a los parámetros fisiológicos del recién nacido, es decir, frecuencias respiratorias habituales a los que el recién nacido respira, que es de 40 a 60, que tenga volúmenes tidales entre 4 a 7 mililitros por kilo, pues a eso se le considera un modo neonatal de ventilación invasivo convencional. Pero todo lo que sale fuera de esos parámetros fisiológicos son considerados modos invasivos ventilatorios no convencionales, porque son fuera de lo fisiológico, como lo es la ventilación de alta frecuencia. La ventilación invasiva convencional pues se sigue clasificando en modos sincronizados y no sincronizados, de acuerdo si hay presencia de los sensores de sincronización, y pues los modos ACS, YMB y PCB clásicos pues son a los que nos estamos acostumbrados y es como el estándar de soporte ventilatorio invasivo convencional sincronizado, y los modos no sincronizados pues cada vez están más en desuso y sabiendo todos los riesgos a los que se somete a un recién nacido, como lo es el modo CMB y el modo IMB. Entonces, la ventilación de alta frecuencia, como les mencioné, pues es un modo ventilatorio invasivo no convencional que usa parámetros fuera de lo fisiológico de los recién nacidos, usa volúmenes corrientes muy pequeños, menores al espacio muerto, menores a 2.5 mililitros por kilo, sabiendo que el volumen tidal o corriente del neonato normal pues es entre 4 a 7 mililitros por kilo. Y además asocia frecuencias ventilatorias extremadamente altas. Aquí estamos hablando
hablando de hertz. Un hertz equivale a 60 respiraciones por minuto y generalmente usamos entre 5 hasta 20 hertz, o sea, son respiraciones muy, muy altas, suprafisiológicas. ¿Esto qué ventaja tiene? El que asociamos estos dos principios, volúmenes tibiales muy bajitos y frecuencias respiratorias muy altas, que podemos tener capacidad de que esa ventilación sea un poco más eficaz para favorecer la ventilación perfusión. Hace que esa fluctuación de la presión media de la vía aérea, como lo ven aquí, sea menor en comparación a lo que hace la ventilación convencional, en donde usamos presión inspiratoria pico o máxima y el PEP, y entonces el alvéolo se va abriendo y cerrando, y eso genera pues fluctuación de esa presión media de la vía aérea, que es justo lo que oxigena y es justo lo que recluta o abre ese alvéolo para que haga lo que es importante, que es intercambiar oxígeno y eliminar el CO2, ¿no? Entonces, al final, este tipo de modo ventilatorio, pues mejora la distensibilidad, mejora esa relación ventilación-perfusión, disminuye la resistencia vascular pulmonar al favorecer mejora en la oxigenación, que como sabemos el oxígeno es el principal vasodilatador pulmonar, y pues al final el intercambio gaseoso pues se optimiza, ¿no? Esa capacidad residual funcional que todo neonatólogo está tratando de optimizar al momento del nacimiento del recién nacido, pues se mantiene mucho más adecuada cuando favorecemos un reclutamiento o apertura alveolar. Pero así como tiene estas ventajas que les acabo de mencionar, pues también puede tener riesgos. La ventilación de alta frecuencia, ser un tipo de ventilación un poquito más avanzada, más eficaz para la oxigenación y la ventilación, puede llegar a sobreinsuflar, como lo ven en esta radiografía, en donde estos pulmones incluso ya tienen una fuga aérea en el lado izquierdo, un neumotórax, y pues también puede tener alteración hemodinámica. Esa expansión o sobreinflación de ambos pulmones comprime al corazón y al final altera la precarga, contractilidad y el retorno venoso, y pues al final la hemodinamia se compromete. Entonces, ya entrando un poco a cómo es que es tan efectiva este tipo de ventilación de alta frecuencia para intercambio gaseoso, hay dos mecanismos clásicos que debemos conocer, que es la convección y la difusión. La convección ocurre antes de la generación 17 de las vías respiratorias, es decir, antes de los bronquiolos respiratorios, en donde por cambios de gradientes de presión se va avanzando ese gas que va empujando el oscilador o el pistón, de acuerdo al tipo de ventilador de alta frecuencia que estemos usando, y ya una vez que llega hacia la parte distal de las vías aéreas, ocurre este intercambio de gases, como lo ven aquí, por igual gradientes de concentración de oxígeno y CO2, por mecanismos de difusión a través de la membrana alvéolo capilar. Entonces, estos dos mecanismos, como lo ven aquí en las generaciones 17 hacia arriba, son por convección, y a partir de la generación 17 en adelante es por difusión. Y estos mecanismos bien descritos en toda la literatura pues tienen que estar pasando a lo largo de toda la vía aérea de ese recién nacido, la ventilación alveolar directa, el fenómeno de Pendeluf, ley de Taylor, bomba cardíaca y demás, que bueno, en este esquema de este artículo que salió en este mes, me gusta mucho más cómo está explicado, porque se ve de forma un poco más esquemática cómo el gas que va pasando a través de esa oscilación que envía el ventilador de alta frecuencia, pues al chocar con estas bifurcaciones genera un impulso de velocidad que hace que pues, se genere cambios de gradientes de presión, genera difusión molecular, genera un tipo de perfil asimétrico de velocidades, en donde el flujo laminar al centro de la vía aérea va mucho más rápido y a nivel de la periferia va más lento, pero al final favorece Es mejor que me la llevo porque la que dejé los gases. yo también. Y el Yo fenómeno de también la Pendeluf, dejé. que es la Ya ventilación lateral, es decir, que esos alvéolos con diferentes constantes de tiempo se van comunicando y van esos gases, pues también ocurre en este tipo de ventilación de alta frecuencia. Hasta este momento, la ventilación de alta frecuencia sigue siendo usada de forma de rescate. ¿Qué quiere decir? Que cuando usamos una ventilación mecánica convencional, después de eso pasamos a una ventilación de alta frecuencia. No es lo común que la usemos de forma inicial, es decir, cuando intubamos al paciente, y después lo colocamos de forma inmediata en la ventilación de alta frecuencia. No sé si alguien por ahí tiene su micrófono abierto, que no nos deja. Dice aquí Erika Martínez Román. ¿Está por ahí?
Sí, por favor. Gracias. Perdón. No sé cómo apagarlo, voy a salir. Decíamos que la ventilación de alta frecuencia comúnmente la usamos como terapia de rescate, sabiendo que todos los modos respiratorios los podemos usar de terapia inicial, terapia de rescate o como forma para la extubación. En este caso, la ventilación de alta frecuencia es muy común que la usemos como terapia de rescate ante la falla de la ventilación convencional. Entonces, para eso, pues debemos saber cuándo ya es falla de la ventilación mecánica convencional. Veamos que es cuando ya requerimos una concentración de oxígeno mayor al 60%, la presión inspiratoria se encuentra alta, generalmente rondando 26 milímetros de mercurio ya es considerada alta, pero sin lugar a dudas, cuando la presión media de la vía aérea ya es mayor de 10, ya hay una falla, sobre todo a la oxigenación. Y cuando hay una PaO2 menor de 50 o una PCO2 mayor de 55, pues ya hay problemas tanto a oxigenación como a ventilación, respectivamente. El índice de oxigenación clásicamente nos ayudaba para identificar la falla respiratoria. Y la fórmula, como la ven aquí, es la FiO2 por la presión media de la vía aérea entre la PaO2. Les puse aquí en negrito y en mayúsculas la PaO2 porque implica que necesitemos una gasometría arterial. Sin embargo, ya en la actualidad, este índice de saturación, o en las siglas de inglés llamado OSI, nos ayuda de una forma menos agresiva, es decir, sin necesidad de esa gasometría arterial, que con solo la saturación del oxímetro preductal podamos sacar este índice de saturación, que es igual a FiO2 por la presión media por 100 entre esa saturación, y el valor justo es la mitad del índice de oxigenación. Entonces, antes lo que hacíamos era que cuando el bebé pretérmino tenía un valor de índice de oxigenación mayor de 15 o el de término mayor de 20, ya era un criterio para el diagnóstico de insuficiencia respiratoria hipóxica. Y ahora, con el índice de saturación, cuando es mayor de 5.5 en el prematuro y mayor de 10 en el de término, ya es una falla hipoxémica. Les decía que la terapia de forma inicial, es decir, electiva, al momento que intubamos al recién nacido, ponerlo en bajo, no es algo que sea de rutina. De hecho, la mayoría de nosotros no lo seguimos, no se hace, porque la evidencia todavía está ahí medio controversial, pero se está cada vez viendo más que los estudios demuestran que puede tener un efecto en protección pulmonar. Entonces es algo que tal vez en algún futuro, tal vez la combinación de ventilación de alta frecuencia con volumen garantizado a volúmenes muy chiquitos y hertz más altos pueda que a los bebés prematuros les proteja su pulmón. De hecho, recientemente, el año pasado, en el Journal of Perinatology se vio el metaanálisis en donde todos los estudios comparativos de ventilación de alta frecuencia contra ventilación mecánica convencional ya en nuestra era, con estudios ya un poco más recientes de bebés más prematuros y con uso de ventiladores más novedosos a los que en las épocas de los metaanálisis previos se usaron, ya vieron que sí hay diferencia en cuanto a que la ventilación de alta frecuencia de forma electiva puede disminuir la displasia broncopulmonar como lo ven aquí, con un número necesario a tratar de 21.7, que es alto, claro, pero la combinación de displasia con muerte es de 14.3 y también la retinopatía de estadios avanzados. Hubo un número necesario a tratar de 23.8. Esto da al parteaguas a que en total fueron 11 ensayos clínicos aleatorizados que se incluyeron en este metaanálisis comparativo. ¿Vamos echándolos? Fueron alrededor de 1.500 recién nacidos prematuros y parece que el uso de ventilación de alta frecuencia electiva al momento de nacer en las primeras horas de vida puede disminuir estos desenlaces, aunque sigue siendo todavía controversial que lo usemos. No hubo diferencia en todos los demás desenlaces, como antes se pensaba que la ventilación de alta frecuencia en el bebé muy prematuro se asociaba a hemorragia intraventricular, se vio que no es así. También el que tengan más riesgo de fuga aérea, la duración de la ventilación mecánica o uso de oxígeno o leucomalacia, tampoco hubo diferencia. La ventilación de alta frecuencia es usada en muchas patologías, como en los casos que les presenté, tanto en patologías homogéneas como heterogéneas. Homogéneas como la más frecuente, el síndrome de dificultad respiratoria por deficiencia surfactante.
como también en síndrome de aspiración de meconio, en bebés con hipertensión pulmonar persistente del recién nacido, asfixia, en fuga aérea, enfisemas. En todos estos casos, lo que hacemos es tratar de reclutar el pulmón. Distintas estrategias de uso de alta frecuencia, pues lo usamos de forma que a cada una de estas patologías le convenga una estrategia específica, no es como para todos exactamente igual la misma receta de cocina. Por ejemplo, para el SDR, pues reclutar el pulmón de forma uniforme, sin exceso de presiones, pues es lo ideal. Para el bebé que tiene una patología heterogénea, como es el síndrome de aspiración de meconio, pues una maniobra de protección pulmonar, tratando de evitar fuga aérea, tratando de favorecer el reclutamiento en las zonas de colapso, pues es lo más adecuado, ¿no? Y, por ejemplo, en patologías extrapulmonares como hipertensión pulmonar, pues tratar de que haya volumen constante con menor daño pulmonar. Sin lugar a dudas, hay contraindicaciones, ¿no? Sobre todo en bebés que tienen edad en el límite de la viabilidad, como lo es el recién nacido inmaduro, de cercano a las 24 semanas o a las 500 gramos. O los recién nacidos que tienen algún pronóstico adverso, como los que tienen malformaciones congénitas mayores, sangrado activo, estado de coma o la inestabilidad hemodinámica. ¿Por qué esto? Porque como la ventilación de alta frecuencia puede correr el riesgo de que también genere compresión cardíaca, pues si ya está inestable hemodinámico, no se recomienda de forma inicial subir los parámetros para que el bebé se ponga aún más inestable hemodinámicamente hablando. Y bueno, ya entrando de lleno a cómo vamos a manejar el ventilador de alta frecuencia, pues nada más tenemos que recordar que hay que agrupar los parámetros en aquellos que nos ayudan para oxigenar, como lo es la FiO2, la presión media de la vía aérea o la PAO. Y en aquellos parámetros que nos ayudan para ventilación, como lo es la amplitud, los Hertz y la relación inspiración-expiración. Entonces, en cuanto a oxigenación, Nada más que así con los ojos cerrados. de la vía aérea. Entonces, perdón, creo que alguien por ahí también tiene su micrófono prendido. No sé si por favor lo pudieran apagar. O no sé si el anfitrión por ahí, no sé quién me pudiera ayudar a irlos apagando. Doc, Miriam, ¿nos puedes apoyar apagando tu micrófono? Es que tuvimos problemas con el anfitrión, Doc, y ahorita quedó soy yo. Ya veo. Entonces yo puedo apagar micrófonos. Está muy bien. Ahorita apago micrófonos. Gracias, Doc, muy amable. Ok. Entonces les comentaba que para oxigenar usamos FiO2 y presión media de la vía aérea, o también llamada PAU. Entonces, en cuanto a FiO2, ¿cómo la iniciamos? Generalmente al 100%. Si es claro que tiene una falla hipoxémica determinada por el índice de oxigenación o el índice de saturación, pues no hay duda de que hay que ponerle de forma inicial 100%, ¿no? En cuanto a la presión media de la vía aérea, eso va a depender de la patología. Lo habitual o receta de cocina que teníamos bien claro antes era que a todos los bebés le teníamos que subir 2 más de la presión media de la convencional, de la presión media de la vía aérea que teníamos en la ventilación convencional. Entonces, si tenía más de 10, por ejemplo, 12 de presión media en la convencional, pues le teníamos que poner 14. Esto aplica muy bien para las patologías que están colapsadas, como lo ven aquí, un SDR con colapso, una hemorragia pulmonar, etcétera, ¿no? Pero a las patologías como la que ven acá, que tienden a estar sobredistendidos o que realmente no tienen un problema pulmonar muy serio, como el bebé que tenga hipertensión pulmonar, que tal vez la patología, como el caso que les puse, es taquipnea transitoria del recién nacido y tiende a incluso ya estar por la taquipnea sobredistendido, pues el que le pongamos los 2 más clásicos de la presión media de la convencional lo puede someter a un riesgo de que fuga aérea o inestabilidad hemodinámica, como lo ven aquí, ¿no? Entonces hay veces que justo a esos les ponemos la misma presión media de la vía aérea con la que estaba en la convencional. Entonces, si estaba en 10, pues le ponemos 10 de forma inicial para tratar de evitar fuga aérea. O si ya tiene incluso la fuga aérea, pues para evitar que se incremente, ¿no? Si todavía no está resuelta, ¿no? Tal vez un bebé que acaba justo de hacer la fuga aérea y pues tiene criterios para abajo, lo pasamos abajo, pero mientras se coloca el sello pleural, pues le ponemos la misma presión media para que no genere más incremento de esa misma fuga aérea, ¿no? Entonces, pues esto es la cadena de eventos que hace que se
sobredistienda, pues se genera una desbalance en la ventilación-perfusión y al final disminuye la oxigenación, ¿no? Todo esto genera problemas en cuanto a la ventilación y perfusión, que pues en general el pulmón y el corazón deben trabajar de forma conjunta. Entonces, a manera de resumen, la FiO2, pues de forma inicial en la mayoría de los escenarios, 100%. Es raro que tengamos algún paciente que metamos abajo sin problema de oxigenación y que le tengamos que poner la misma FiO2 que tenía en la convencional, es decir, por ejemplo, un bebé que solo tenía CO2 muy alto, retención de CO2 muy alto, pero en cuanto a oxigenación no tiene tanto problema, pues tal vez le iniciamos la misma FiO2 que tenía o con la que sature entre 90 y 95, sin someterlo a la hiperoxia. Y en cuanto a la presión media o PAO, pues si es una patología con colapso, pues les podemos poner los dos más de la presión media de la convencional, o en aquellas patologías con tendencia a la sobredistensión o ya con fuga aérea, etcétera, pues tal vez la misma de la ventilación convencional. En cuanto a parámetros para ventilación o barrido del CO2, pues ahí usamos la amplitud y los hertz. Entonces, en cuanto a eso, nos vamos primero siempre con la amplitud. Recordad que la amplitud, aquí les muestro una oscilación, es el primer parámetro a mover para remoción o barrido o eliminación del CO2. ¿Por qué? Porque es la forma más eficaz de eliminarlo. Entonces ven cómo la oscilación de la onda de la ventilación de alta frecuencia es como lo ven aquí en la forma amarilla, y lo que está debajo del área de la curva se llama volumen tidal de alta frecuencia. Eso realmente es lo que barre el CO2 y que va a modificarse con la amplitud, que tan alta es esa oscilación, y la frecuencia, es decir, los hertz a la que esa oscilación va sucediendo. Entonces, vean en este ejemplo, esta imagen en donde la amplitud de esta zona que tiene una área bajo la curva mucho mayor, un volumen tidal de alta frecuencia, pues sin lugar a dudas va a remover más el CO2. Ambos ejemplos tienen la misma cantidad de hertz, supongamos 10 hertz, pero lo único que está variando es la amplitud. A mayor amplitud, mayor área bajo la curva, que es volumen tidal de alta frecuencia, y por lo tanto más remoción o eliminación del CO2. Y lo contrario, cuando bajamos la amplitud, pues lo que hacemos es disminuir esa oscilación o esa área bajo la curva, que es el volumen tidal de alta frecuencia, y al final el resultado en el paciente es que retiene el CO2. En cuanto a los hertz, les decía que un hertz equivale a 60 respiraciones, y vamos a elegir los hertz de acuerdo a la cantidad de peso que tenga el paciente y al tipo de ventilador. Habitualmente, mientras más pequeño sea el paciente, menos peso tenga, pues más hertz vamos a necesitar. Y mientras más peso, pues menos hertz, ¿no? Entonces, una forma pues un poco más práctica de usar los hertz es que con ponerle a la mayoría 10 de hertz más menos 2, la mayor parte de las ocasiones no tenemos problema para el manejo de los hertz sin necesidad de estas tablas, que hay veces que no las tenemos tan a la mano, y el usar 10 más menos 2 de los hertz puede ser una forma adecuada, ¿no? ¿Cómo funcionan los hertz en la ventilación de alta frecuencia sin volumen garantizado? Pues que el que subamos los hertz, vean cómo aquí esta imagen en azul, que tiene unas oscilaciones mucho mayores, es decir, tiene muchos más hertz. Supongamos que tiene 15 hertz versus esta que tiene 10 hertz. El área bajo la curva es menor en el que tiene más hertz, a diferencia del que tiene menos hertz. ¿Qué quiere decir? Que mientras más hertz le pongamos, menos área bajo la curva o volumen tidal de alta frecuencia tenemos, y por lo tanto vamos a barrer menos el CO2. Y a diferencia de cuando bajamos los hertz, esa área bajo la curva, como lo ven aquí representado, pues es mayor, y esto va a hacer que se remueva o elimine más el CO2. Esto suena al opuesto a lo que hacemos en la ventilación convencional, en donde habitualmente cuando un paciente tiene un CO2 muy alto, lo que hacemos es subirle ciclos en un modo en donde podemos subir los ciclos o está en una fase controlada de asisto control, por ejemplo. Entonces le subimos de 50 a 60 ciclos para que el paciente barra ese CO2 que está reteniendo, ¿no? Aquí el subirle los ciclos, que son los hertz, pues hace lo contrario. El subir los hertz hace que el paciente retenga CO2 en vez de barrer el CO2, y es explicado por esto que les estoy mencionando en la imagen.
En cuanto a la amplitud, ¿cómo lo iniciamos? Generalmente le ponemos 10 más de la presión inspiratoria pico con la que se encontró agotada la ventilación convencional. Entonces, supongamos que llegó a 26 de presión inspiratoria pico, entonces le tendríamos que poner 36. Esto con la intención de barrer el CO2. O a veces le ponemos la misma presión inspiratoria a pico o máxima que tenía en la ventilación convencional cuando no tenemos un problema serio de CO2, cuando tal vez incluso está tendiendo al barrido de CO2, que no es lo más común, pero puede que tenga un problema serio de oxigenación, tal vez con una patología pulmonar no tan severa y que el CO2 no está tendiendo a estar incrementado. Entonces, el que le subamos los 10 más de presión inspiratoria pico en ese escenario, lo someteríamos a que barriera o tuviera hipocarbia muy severa al inicio de la ventilación convencional y a esos, de la ventilación de alta frecuencia, perdón, y entonces a esos pacientes podría convenir ponerle la misma amplitud de la que tenía en la presión de la ventilación convencional. Este ventilador que ven aquí, que es un tipo Drager Babylog 8000, que en algunos hospitales todavía por ahí lo han de tener, utiliza la amplitud en porcentajes, no en valor como lo ven aquí en el Sensor Medix o en los ventiladores híbridos que actualmente usamos, sino solo en porcentajes entre 30 y 50%. Entonces, a los pacientes que no tienen tanto problema de CO2, pues les tendemos a poner más hacia el 30% y a los que tienen más problema serio, más hacia el 50%. Entonces, a manera de resumen, los parámetros iniciales en cuanto a remoción de CO2 o ventilación, pues los Hertz van de acuerdo al peso y a la edad gestacional y al tipo de ventilador. Mientras más pequeño, más Hertz. Mientras más grande en peso, menos Hertz. Pero les decía que rondando 10 más menos 2 de Hertz puede ser un parámetro habitual de acuerdo a las guías internacionales. Y en cuanto al problema, pues nada más a manera de resumen, pues si tenemos un CO2 muy alto o un CO2 muy bajo, si no tenemos el volumen garantizado prendido, lo que vamos a hacer de primera instancia es siempre subir la amplitud cuando tenemos el CO2 muy alto, que eso va a hacer que el área bajo la curva, que es el volumen tidal de alta frecuencia, pues incremente y barramos el CO2 de ese paciente que tiene ese problema. Y en segunda instancia, lo que hacemos es disminución de Hertz, que lo que vimos en la imagen es que eso hace que aumente el área bajo la curva o volumen tidal de alta frecuencia, pues al final el paciente también le barra el CO2. Generalmente agotamos la amplitud en un rango entre 20 y 50, que quiere decir que vamos moviendo la amplitud, subiéndola de 3 a 5 por cada cambio. Si ya nos vamos acercando a 50, entonces el siguiente movimiento es la disminución de los hertz de 1 a 2, como lo vamos a ver más adelante. Cuando tenemos problema de que el CO2 está bajito en el paciente, lo que hacemos es disminuir la amplitud, que eso va a hacer que disminuya el volumen tidal de alta frecuencia y hacia la baja el límite inferior de la amplitud es 20. Generalmente por debajo de 20 de amplitud ya no hay tanto movimiento del CO2 o tanta retención del CO2 y entonces ahí lo conveniente sería mover los hertz hacia la alta con la intención de que ese volumen tidal de alta frecuencia vaya disminuyendo y el paciente retenga el CO2. Pero hay otro valor que ya en los ventiladores actuales híbridos, en donde con solo un botón le pasan de ventilación convencional a ventilación de alta frecuencia, ya en el monitor les puede dar este valor que se llama DCO2, que es el desplazamiento de CO2, que ese parámetro se calcula a partir del volumen tidal de alta frecuencia al cuadrado por los hertz, son los dos que lo determinan. Entonces, mientras modifiquemos esos, ese valor va a ir incrementando mientras más vayamos aumentando estos parámetros del volumen tidal de alta frecuencia. Entonces, por ejemplo, si el paciente tiene el CO2 muy alto y lo que queremos es que se lo bajemos o normalicemos, pues, y si hiciéramos estos cambios que acabamos de analizar, lo que esperaríamos en el valor del DCO2 de acuerdo a su basal es que incremente. Si hicimos los cambios al opuesto, este valor va a ir bajando, ¿no? Entonces es como la guía que nos está diciendo ahí de, sabes que, oye, hiciste bien estos cambios, acordes a lo que le toca para el problema que tiene el paciente, ¿no? Yo les digo a los residentes de perinato, es como el Pepe Grillo que te está diciendo, sabes que si hiciste bien el que le tenías que subir la amplitud y le tenías que bajar los hertz y entonces estás viendo que el DCO2 va subiendo, ¿sí? Y el resultado en el paciente, pues es que vas a ir viendo que el CO2 va a ir normalizando o tendiendo a ir bajando. Y al contrario, cuando tenemos el CO2 bajito en el paciente e hicimos estos cambios,
estudios, pues lo que esperaríamos en el valor del DCO2 es que vaya bajando de acuerdo a su basal. El valor de DCO2 normal es entre 40 y 60. Ese sería el que quisiéramos que todos los recién nacidos con pulmón normal tuvieran. Sin embargo, como la mayoría de las ocasiones usamos como estrategia de rescate la ventilación de alta frecuencia, pues los valores son muy altos mientras más peso y edad gestacional tenga el paciente. Entonces tenemos que ir viendo más bien la tendencia, no un valor en específico, sino cómo va la tendencia conforme el bebé va mejorando en su patología, y eso nos va a ir dando la pauta si estamos resolviendo o no el problema del paciente conforme se va comportando este valor de DCO2. El tiempo inspiratorio generalmente no se mueve, es fijo. En el Sensor Medix es 33%, que es una relación 1 a 2, y en todos estos ventiladores nuevos, pues es una relación 1 a 2 lo que se recomienda utilizar. Entonces, a manera de resumen, los parámetros iniciales que usamos, la FIO2 habitual es al 100%, para que sature entre 90 y 95 de preferencia. Los Hz de acuerdo al ventilador o el peso, si no me acuerdo, el -10 más -2. La amplitud o delta P es 10 más de lo que teníamos en la convencional en problemas de pulmones con colapso, o el mismo cuando tendemos a estar más sobredistendidos, o en el Baby Lock Dragger en porcentajes de 30 a 50%. En cuanto a la presión media de la vía aérea, es 2 más de la ventilación convencional cuando tenemos problema serio de colapso, y cuando no o estamos sobreextendidos usamos la misma que tenía en la convencional. El tiempo inspiratorio les decía que es fijo 1 a 2, y el flujo en el Sensor Medix es más alto, 20 litros, y en todos los demás es hasta 10 litros. Y ya una vez colocados esos parámetros, pues ¿qué vamos a hacer? ¿Cómo lo vamos a ir moviendo? ¿Cómo vamos a ir mejorando o ajustando esos parámetros? En cuanto a oxigenación, siempre de forma inicial se recomienda mover la FIO2 de acuerdo a cómo el paciente va oxigenando, guiándonos por la oximetría de pulso. Entonces, cuando el paciente ya está oxigenando más de lo esperado, es decir, más del 95%, pues vamos bajando de 5 a 10% hasta tratar de llegar a 40 a 60%. Esto lo que nos habla es de que ese alveolo ya lo logramos reclutar, ya logró hacer ese intercambio de oxígeno, y ya es seguro bajar esa presión de la vía aérea que lo mantiene abierto. Porque si nosotros bajamos primero la presión media de la vía aérea y después la FIO2, pues ese reclutamiento que tanto nos costó con la ventilación de alta frecuencia lo vamos perdiendo. Entonces, primero que baje la FIO2, y ya eso nos da la pauta para darnos una idea de cómo logramos el reclutamiento, y se hace seguro el bajar la presión de 1 a 2 sin mayor riesgo del reclutamiento. Solo en situaciones en donde todavía no llegamos a 40 o 60% de FIO2, pero el paciente ya tiene inestabilidad hemodinámica o ya tiene incluso fuga aérea, es en casos en los que podemos bajar antes la presión media de la vía aérea sin llegar a este criterio de estar en 40 o 60 de FIO2. Entonces, supongamos que estamos en 80% de FIO2 y el paciente tiene un deterioro hemodinámico súbito en donde creemos que está ya sobredistendido con una PAO de tal vez 15. Entonces ahí, pues aunque no estamos en 40 o 60 de FIO2, pues tal vez ahí sí amerita el bajarle de 15 a 14 o 13 para tratar de estabilizarlo hemodinámicamente y seguir reclutando una vez ya estabilizado hemodinámicamente. En cuanto a la ventilación o remoción de CO2, les comentaba que la amplitud es el primer parámetro de elección para el barrido de CO2 o a la retención. Entonces lo vamos moviendo en cambios de 3 a 5 centímetros de agua, o en el ventilador Baby Lock es en cambios de 5 a 10%, es en porcentaje. Y les decía que la amplitud se agota, o el rango de eficacia de esa amplitud es entre 20 hasta 50. Cercano a 20 ya no es tan eficaz, y cercano a 50 tampoco. Entonces ahí, como segunda opción, podemos empezar a modificar los Hz, ¿no? Y se modifican como lo analizamos hace algunas diapositivas. Y el tiempo inspiratorio no se modifica, solo en casos especiales, en ventilación de alta frecuencia con volumen garantizado, que ahorita no estamos analizando. Y cuando ya retiramos la ventilación de alta frecuencia, cuando logremos que el paciente tenga un requerimiento de FIO2 menor del 40%, los Hz no son un criterio, la amplitud del TAPE que esté menos de 30, y la presión media que lleguemos a 8 a 10. Y que además tengamos mejoría clínica, gasométrica y radiográfica, y que la causa o causas por las que lo metimos a ventilación de alta frecuencia, de preferencia ya estén resueltas o ya estén en vías de resolución, para que el paciente tenga menos probabilidad de regresar a la ventilación de alta frecuencia una vez pasado a la ventilación convencional.
¿Cómo se hace el monitoreo durante la ventilación de alta frecuencia? Es muy variable. Antes la regla era hacerle gasometrías como lo ven en esta imagen, hacia los 2, 4, 6, 8, 12, etcétera, horas. Lo que sí, sin lugar a dudas, se sigue recomendando en las guías es que dentro de la primera o máximo a las 2 horas de iniciada la ventilación de alta frecuencia, sí tengamos un control gasométrico y radiográfico para ajustes iniciales, con esos parámetros de inicio que para algunos pueden ser justo los ideales o para algunos pueden ser excesivos o insuficientes. Entonces, que en ese primer momento se haga el ajuste y a partir de ahí vamos a hacer, de acuerdo a la evolución clínica, el monitoreo gasométrico y radiográfico o por imagen, ya sea ultrasonido pulmonar o por radiografía, el cómo va evolucionando hacia la mejora del proceso. Las complicaciones pues siguen siendo claras, el que pueda tener deterioro hemodinámico, riesgo de fuga aérea o hemorragia intraventricular, que pues ya cada vez sabemos que es menos descrita. ¿Cuándo se considera una falla la ventilación convencional? Cuando, a pesar de 48 horas de iniciar la ventilación de alta frecuencia, el paciente persiste con un índice de oxigenación mayor de 25 sin ningún cambio en la FiO2 dentro de las primeras 24 horas que nos permita descender y que también la gasometría persiste con una acidosis respiratoria hipoxémica, es decir, no disminuyó nada el CCO2 a menos de 70 y el PHP persiste en acidosis. Ese sería un bebé que no está respondiendo y que probablemente habría que considerar sacarlo del lavabo por falla a la ventilación de alta frecuencia y habría que preguntarse qué causas o causa está haciendo que ese bebé no responda. Habitualmente puede ser algo hemodinámico o algo extrapulmonar que tal vez no estemos considerando. Y el paso importante, el cómo cambiarlo de ventilación de alta frecuencia a ventilación convencional sin que corramos el riesgo de que se desreclute o se pierda todo la apertura alveolar que logramos con este modo ventilatorio, ¿no? Ese es un paso muy importante. Si no lo hacemos adecuado, se corre alto riesgo de que lo tengamos que regresar pronto a ventilación de alta frecuencia, que es algo que no queremos. Entonces, el modo de elección es asisto control, es decir, un modo sincronizado, ya sea por volumen o por presión. Como sabemos, la tendencia es que usemos más por ventilación controlada o garantizada de volumen para evitar daño pulmonar. Entonces tratemos de siempre tratar de usarla en la manera de lo posible. Lo que nos tenemos que fijar es en la presión media de la vía aérea con la que sacamos al paciente. El criterio es entre 8 a 10. Entonces, si los llegamos a sacar con 8, lo que se recomienda es que le pongamos o que los parámetros que pongamos se acerquen a ese 8 o al menos 1 o 2 máximo de esa presión media con la que lo sacamos. Entonces, lo habitual es que debe tener rondando una presión inspiratoria pico entre 18, 20 o un poco más y un PEP al menos de 6 para que logremos que esa presión media de la vía aérea sí llegue al menos al igual con el que lo sacamos. Entonces, si lo sacamos con 10, que al menos alcancemos con esos parámetros que pongamos ese 10 o de preferencia un 11 o un 12 como para evitar que ese alveolo se colapse. Siempre es más difícil, abrir un alveolo que se está colapsando a mantenerlo un poquito más abierto y después bajarlo lentamente ese alveolo sin tanto riesgo. Y en cuanto al volumen garantizado, pues igual elegir el volumen garantizado con el PEP adecuado para que sí alcance la presión media que estamos como objetivo. Entonces, cualquiera de las dos opciones, por presión o por volumen, pero que al final cumpla el objetivo de que la presión media se asimile al menos a lo que tenía en la de alta frecuencia o 2 más máximo de lo que tenía antes. Y bueno, en Perinato periódicamente vamos haciendo las actualizaciones de nuestras guías. Esta es la última en cuanto a parámetros de ventilación de alta frecuencia y la combinación también de volumen garantizado y que ya estamos actualizando en este año, que viene prácticamente lo que acabamos de ver en las diapositivas, que se va a incluir en las normas que saldrán a inicios del próximo año. Y pues también hacemos algunos talleres en donde en modelos animales pues vemos cómo se va logrando el reclutamiento tanto en ventilación convencional como en las de alta frecuencia. Y bueno, ya pasando un poco al óxido nítrico en estos minutos que nos quedan, pues el óxido nítrico es un
gas que tiene como mecanismo de acción actuar en la vía del GMP cíclico, recordando en la interacción de la célula endotelial y el músculo liso a través en los vasos pulmonares. Lo que hace este óxido nítrico inhalado es que favorece la expresión de esta guanilato ciclasa soluble, lo que hace que haya vasodilatación en el músculo liso pulmonar. Es un dilatador selectivo de los vasos pulmonares. No tiene un efecto muy importante en los vasos sistémicos, a diferencia de todos los demás medicamentos, como lo ven aquí, que es milrinona, sildenafil, que tienen efectos sistémicos en los vasos arteriales y la tensión arterial sistémica pues se modifica, ¿no? Este realmente, como es inhalado, actúa meramente en los vasos pulmonares. La indicación sigue siendo la misma, un índice de oxigenación más de 20 o un índice de saturación más de 10 y se inicia a 20 partes por millón. Se ha demostrado en los diferentes estudios que ahorita les voy a mencionar que disminuye la necesidad de ECMO en centros, también incluso que no cuentan con ECMO, disminuye la falla hipoxémica. Lo importante es que siempre debe haber un eco antes de la administración de este óxido nítrico para descartar que haya una obstrucción del tracto de salida del ventrículo izquierdo o disfunción del mismo severa. Esto porque es muy importante, porque si hay estas condiciones cardíacas y le administramos óxido nítrico a ese paciente, lo único que vamos a hacer es edema pulmonar y en vez de mejorarle la oxigenación se la vamos a empeorar. Es el clásico bebé que al ponerle óxido nítrico y que no se vio que tenía estas condiciones, con tener esa falla del ventrículo izquierdo, pues se retorna todo eso al vasodilatar los vasos pulmonares y todo ese volumen se va de regreso por las venas pulmonares y se congestiona ese pulmón y pues empeora toda la relación ventilación-perfusión, que es lo que no queremos. Tratar de siempre descartar esas obstrucciones del tracto de salida, como el arco aórtico, la coartación o en casos en donde ya hay disfunción del ventrículo izquierdo severa, como por ejemplo una hipertensión pulmonar, que cuando ese septum interventricular se está bombando mucho a ese ventrículo izquierdo, lo comprime, disfunciona ese ventrículo izquierdo y al final pues es como se comporta ese ventrículo izquierdo como de insuficiencia y pues al final no bombea esa sangre hacia la aorta y se regresa una vez que se vasodilatan los vasos pulmonares con el óxido nítrico. Entonces esos bebés con hipertensiones pulmonares severa y disfunción del ventrículo izquierdo está contraindicado el uso de óxido nítrico. Entonces, estos son los estudios que además demostraron que también hace cambios en el neurodesarrollo con la escala de Bailey que se vio en los estudios pues, iniciales del óxido nítrico y que lo más importante es que disminuyó la necesidad de ECMO en pacientes con falla hipoxémica. La regla de los 20 es clásica que la literatura menciona, es cómo iniciar ese óxido nítrico. ¿Cuándo? Pues cuando el índice de oxigenación es 20. ¿A qué dosis? A 20 partes por millón. ¿Y cómo vemos la respuesta? Cuando esta relación PaO2 y FiO2 pues está a más de 20 milímetros de mercurio. Esa es la regla clásica del inicio de la administración de óxido nítrico. Y la regla de los 60 es para demostrar quién es respondedor o no respondedor. ¿A qué se refiere? Que a los 60 minutos el paciente tenga menos de 60 de necesidad de FiO2 y que tenga una PaO2 más de 60 milímetros de mercurio. Eso implicaba pues que teníamos que tomar una gasometría arterial para medir esa PaO2 más de 60 y por eso se sustituyó con la sola simple medición de la saturación de oxígeno preductal que esté más de 90%, ¿no? Entonces la regla de los 60 para ver quién es respondedor y quién no, y la regla de los 20 para iniciar, es decir, en qué momento indicado en índice de oxigenación más de 20 partes por millón y cómo va respondiendo. Lo más importante es que la indicación más frecuente del óxido nítrico es en la hipertensión pulmonar persistente del recién nacido, en donde habitualmente es secundaria a una patología pulmonar, siendo el síndrome de aspiración de meconio la patología más frecuentemente asociada a hipertensión pulmonar. Sin embargo, pues todas las demás pueden en algún punto también tener hipertensión pulmonar. Y esto quiere decir que hay que abrir el pulmón. Es decir, el reclutamiento pulmonar con estrategia pulmón abierto es indispensable para poder administrar el óxido nítrico. Esto dice que lo que hay que hacer es que si el paciente tiene un colapso importante del pulmón y es candidato a ventilación de alta frecuencia, se debe iniciar primero la ventilación de alta frecuencia para que se abran esos pulmones y entonces ese gas de óxido nítrico realmente difunda los vasos pulmonares, porque de nada sirve
poner el óxido nítrico en un pulmón colapsado. Eso es a lo que voy. Debe haber un reclutamiento alveolar ya optimizado para que entonces el óxido nítrico, aún así ya con el pulmón reclutado, optimizado, si cumple la regla de los 20, pues ya se decide iniciarlo, ¿no? Y se va manejando conforme va avanzando. Y pues como les decía, el ecocardiograma que ven aquí, pues es indispensable para ver que no tenga una contraindicación con falla del ventrículo izquierdo. En el Instituto Nacional de Perinatología, este algoritmo de la doctora Sandra Carrera, que es mi compañera ahí en la unidad de cuidados intensivos, se publicó hace algunos años y pues menciona lo mismo basado en la literatura, que pues se debe hacer el ecocardiograma para ver que haya hipertensión pulmonar, siempre tratar de optimizar la ventilación para ver quién es o no candidato a ventilación de alta frecuencia, y si a pesar de eso el paciente persiste con un índice de oxigenación que en ese entonces era 25, ahora ya sabemos que es 20, o mientras más temprano mejor, pues ya se combina ventilación de alta frecuencia con óxido nítrico y se inicia 20 partes por millón para que en la primera hora veamos quién es respondedor o quién no es respondedor con la regla de los 60. Y si el paciente es respondedor, se mantiene esa dosis de 20 partes por millón por 4 horas. Y si el paciente va permitiendo el descenso de esa concentración de oxígeno FiO2, pues ya el paciente se puede someter al destete un poco más progresivo, que es de 5 en 5 partes por millón cada 12 a 24 horas. Y si el índice de oxigenación se encuentra estable, al llegar a 5 partes por millón, pues ya se mantiene en descenso de 1 a 2 partes por millón cada 1 a 2 horas hasta suspender. En el otro escenario en el que no es respondedor, en algunas situaciones se les llegaba a subir hasta 40 partes por millón, aunque en la literatura ya no es lo más recomendado porque no hay diferencia significativa entre 20 y 40 partes por millón, y sobre todo algunos los podemos someter a riesgo de metahemoglobinemia, que es una de las complicaciones, sobre todo en los bebés menores de 34 semanas con falla hipoxémica, que no tienen la enzima que se llama metahemoglobina reductasa y que pueden tener riesgo de esta metamoglobinemia, que empeora aún más la oxigenación. Entonces, el subirla en ese contexto no es lo más adecuado, no hay tanta respuesta, entonces en ellos se destetaría ese óxido nítrico sabiendo que ya no es respondedor. Esto era lo que les comentaba, no es conveniente administrar el óxido nítrico como lo ven aquí en un alveolo que está totalmente colapsado, en donde los vasos pulmonares tienen mucha dificultad para el intercambio gaseoso con ese alveolo que tiene problemas, y una vez que se recluta el pulmón, entonces ahora sí se puede administrar el óxido nítrico si cumple los criterios para la administración, o incluso se favorece que el propio óxido nítrico endógeno se produzca, ¿no? Un alveolo abierto es un alveolo que tiene capacidad de producir su propio óxido nítrico. Esa es la clave, ¿no? Lo que les decimos siempre a los residentes que están en perinato es que si ustedes reclutan bien el alveolo, ustedes mismos están favoreciendo que el óxido nítrico del propio bebé endógeno se vaya produciendo. Y entonces también eso favorece a que la transición y esas resistencias vasculares pulmonares pues vayan disminuyendo de forma progresiva. Esto nada más es a manera de recordatorio de cómo es que el óxido nítrico en el contexto de hipertensión pulmonar se debe contraindicar en los bebés que tienen disfunción del ventrículo izquierdo. Por ejemplo, son 4 escenarios en donde el ideal que quisiéramos que todos los bebés con hipertensión pulmonar tuvieran es que cuando la función cardíaca está normal por el eco y la T está normal, pues lo que hacemos es optimizar la ventilación y se puede considerar óxido nítrico si es que está disponible, y en algún punto vasodilatadores como sildenafil, ¿no? El problema pasa cuando ya tiene TA baja, TA sistémica baja, pero la función cardíaca está normal. Pues aparte del óxido nítrico, pues se utilizan ciertos vasopresores o aminas como lo ven aquí, unos con énfasis en vasopresión, otros con énfasis en inotropismo. Pero ya una vez que tiene la disfunción cardíaca y tiene la TA normal, pues entonces ya el óxido nítrico, dependiendo qué grado de disfunción cardíaca tenga, ya puede salir de nuestra herramienta terapéutica. Y definitivamente cuando ya la disfunción cardíaca es muy alta y la TA sistémica ya también está muy alta, pues el óxido nítrico ya sale un poquito o es más riesgoso el que lo administremos por el riesgo de edema pulmonar. Y ya en estos pocos minutos que nos quedan, vamos a
practicar un poco con un caso clínico el cómo usar esta ventilación de alta frecuencia y el óxido nítrico. Entonces les presento a una recién nacida de término, 37 semanas, de 2,360, que tiene un diagnóstico prenatal de hernia diafragmática izquierda, ¿no? Ya sabiendo todo esto, pues todo el mundo estaba preparado, se intuba al nacimiento, se le dio un Apgar de 7,9, el Zimmermann por estar ya intubado no se pudo valorar, pero lo más importante es que se encuentra en el primer día en ventilación mecánica convencional con presión, una FiO2 de 65, una presión inspiratoria de 15, PrEP de 5, con esa radiografía que ven aquí en la imagen, y le da una presión media de la vía aérea de 8. Si se dan cuenta, esta gasometría, que es arterial, tiene incluso hiperoxemia y tendencia a la hipocardia, o sea, realmente está ventilatoriamente, si ustedes lo quieren decir así, estable, salvo que sí está un poco lábil al oxígeno y la saturación pre tiene 96 y la post 85, o sea, sí hay una diferencia significativa, como un buen bebé con hernia fragmática, pues hipertensión pulmonar bien puesta. Entonces en el eco pues va a tener sus datos clásicos de hipertensión pulmonar, pero lo importante es ver que no haya una disfunción cardíaca, que al menos clínicamente no parece, pero lo más importante es que hay que optimizar el soporte tanto ventilatorio como multisistémico, como buen paciente con hernia diafragmática, y sí o no considerar el óxido nítrico y vasodilatadores pulmonares, o sí o no considerar la ventilación de alta frecuencia, ¿no? Muchos bebés con hernia diafragmática en las primeras horas de vida ya están dentro de ventilación de alta frecuencia muy agresiva, y eso pues daña el pulmón hipoplásico. Pero vean cómo este paciente con un diagnóstico prenatal, que no fue sometido a un procedimiento feto, sino se hizo el diagnóstico prenatal, se llevó un control de seguimiento adecuado por materno-fetal y nació en una buena condición programada, y su soporte respiratorio dentro de esas primeras 24 horas, si se dan cuenta, no está para ser un bebé con hernia diafragmática en extremo alto, incluso no cumple criterios estrictos de ventilación de alta frecuencia, en cierto modo, pues de rutina, que habría que meterlo de forma inicial, ¿no? Entonces, eh, sin embargo, ya una vez que se somete a la cirugía, de tan estable que estaba y cumplió los criterios prequirúrgicos para meterse a la cirugía, pues ya vean aquí las imágenes del procedimiento quirúrgico que se le hizo. Se redujeron las asas hacia la cavidad abdominal, se encontraba con estos parámetros que ven aquí, realmente pues bastante estables, no tiene más que la misma hiperoxemia, que se fue ajustando la concentración de oxígeno progresiva. Pero una vez que sucede el evento postquirúrgico, ven aquí ya la radiografía con la pues reducción de las asas a la cavidad abdominal, pues los parámetros ventilatorios fueron incrementándose de forma progresiva, al grado que ya al día 5 de vida, pues ya estaban en 100% de FiO2, presión inspiratoria de 24, PEP de 5, pues eso le da una presión media de la vía aérea rondando casi 12, como lo ven aquí. El índice de oxigenación con esta gasometría, que tiene francos problemas, con un pH en acidosis respiratoria con CO2 de 60 e hipoxemia de 27, y el componente metabólico ya bien puesto, pues tiene casi 40, o sea, en rango de ECMO, el índice de oxigenación. El de saturación, pues seguramente lo mismo. Y vean cómo las variables hemodinámicas, él está en taquicardia, está en desaturación, aparentemente la actividad sistémica no está afectada, pero además pues tiene datos de respuesta inflamatoria, ¿no? Le sucedió aquí un evento infeccioso, vean, con procalcitonina elevada, fiebre, taquicardia, todos los datos de respuesta bien puestos. Entonces el haberse sometido a una cirugía y haberse mantenido estable, pero que le suceda un evento descompensante como lo es una sepsis tardía, pues lo pone en riesgo y pues lo somete a descompensación importante, ¿no? Entonces aquí ya cumple claramente los criterios para ventilación de alta frecuencia, porque esta ventilación convencional pues ya está agotada, ¿no? ¿Qué criterios cumple? Pues el índice de oxigenación o saturación, que veíamos que este es un bebé de término, le tocaría índice de oxigenación de 20, de saturación de 10, pues tiene muy alto. Falla la ventilación mecánica convencional con una presión media más de 10, tiene 11,4. Y pues tiene datos de hipertensión pulmonar, que ya estaba medio compensada, pues ahora se descompensó más, ¿no? Entonces, ¿qué criterios o qué parámetros de inicio le pondríamos a este paciente? Supongamos que tuviéramos el ventilador SensorMedics, pues la FiO2 al 100%, porque tiene una falla hipoxémica, los Hertz de acuerdo al peso, es un bebé de entre 2
3 kilos, 2,360, entonces le tocaría entre 11 a 12. Generalmente elegimos el menor valor de Hertz si tenemos un problema muy serio de CO2 para tratarse de barrer de forma inicial. La amplitud, pues aquí sí le tocarían los 10 más de la presión inspiratoria pico que tenía en la convencional. Tenía, como vimos, 24, entonces le tenemos que poner 34. La presión media nos dio 11, le tenemos que poner 2 más, que es 13. Y pues como es SensorMedics, 20 litros y el tiempo es fijo, 33, para que le dé una relación 1:2. Y bueno, ya una vez que se van viendo los controles gasométricos, pues vamos ajustando de acuerdo a cómo va respondiendo el paciente. Pero aquí, de forma inicial, ¿qué tendríamos que hacer? Pues decidir si sí o no el óxido nítrico. Les comentaba que el óxido nítrico, pues debemos tener un pulmón reclutado o un pulmón abierto para que ese óxido nítrico difunda, ¿no? Y lo importante es que siempre veamos que no haya una contraindicación, que no haya una disfunción ventricular izquierda importante o una obstrucción al tracto de salida de ese ventrículo izquierdo para que nos corramos el riesgo de que haya edema pulmonar. Entonces, en este bebé que ya tiene hernia diafragmática, hay que ver el estado hemodinámico en ese momento para ver si ese ventrículo izquierdo no se encuentra en disfunción y que tenga alto riesgo con el uso de óxido nítrico. Per se, los pacientes con hernia diafragmática no son los mejores respondedores a la terapia con óxido nítrico, porque esos vasos pulmonares incluso están en mal desarrollo. Entonces, en la literatura se dice que el bebé con hernia diafragmática no es el que fácilmente responde al óxido nítrico, e incluso en la mayoría de los escenarios de primera instancia antes de que se operen, la mayoría de los bebés no presentan respuesta. Entonces, este bebé que ya fue operado, tendríamos que considerar un ecocardiograma para ver el estado de la función izquierda y decidir si o no administrar óxido nítrico una vez reclutado el alveolo con ventilación de alta frecuencia. Y si llegáramos a decidir iniciarlo, pues lo hacemos como habitualmente se hace, ¿no? 20 partes por millón y se va viendo si es respondedor. La mayoría de los bebés con hernia diafragmática no van a responder y se los vamos a tener que destetar de forma rápida. Y bueno, ya en estos minutos que tenemos, que vamos en tiempo, vamos a nada más recordar los casos iniciales que les presenté, como para que lleguemos a la conclusión de si sí o no convendría ponerles bafo u óxido nítrico o la combinación, ¿no? Entonces, el bebé de 30 semanas con 30 minutos en la hora de oro y que se intubó, pues cualquiera pensaría, bueno, es mejor candidato a ponerle una ventilación convencional con estrategia de volumen garantizado y vamos viendo cómo va respondiendo, ¿no? Pero como les mencioné, la ventilación de alta frecuencia en estos estudios recientes, metaanálisis y demás, se vio que disminuía el desenlace de displasia o displasia combinado con muerte en esos bebés prematuros cuando se usó de forma electiva con un número necesario de tratar muy alto, sí, pero bueno, en algún futuro que se pueda usar de forma electiva en ciertos grupos de pacientes con la intención de protección pulmonar podría ser una estrategia de soporte primario más que de rescate, a como estamos habituados a usar. En el otro escenario, en el bebé con síndrome de aspiración de meconio y presión media de 13 y una FiO2 muy alta, pues tiene falla a la ventilación convencional, pues ahí sin duda es candidato a una ventilación de alta frecuencia. Si tiene un problema de oxigenación guiado por el índice de saturación o un problema de CO2 y de acuerdo a cómo responda ese pulmón, porque si tiene estos parámetros y tiene síndrome de aspiración de meconio, hay que reclutar ese alveolo de la forma más homogénea posible y en algún punto, si hay datos de falla hipoxémica, pues considerar el óxido nítrico incluso como también terapia de hipertensión pulmonar, que el bebé con síndrome de aspiración de meconio es probable que pueda tener asociada. En el otro caso, de 35 semanas, un prematuro tardío que tiene un pulmón blanco y un índice de saturación de 15, es prematuro. Acuérdense que 7.5 de índice de saturación de oxígeno es el rango límite para decir que tiene falla hipoxémica, pues aquí está al doble, ¿no? Entonces tiene una falla hipoxémica clara y un pulmón blanco, entonces está desreclutado. Entonces ahí la estrategia de ventilación de alta frecuencia puede ser una opción, siempre y cuando la ventilación convencional en la que se encuentre pues esté agotada, ¿no? Seguramente para tener este índice de saturación, pues ya tendría que tener parámetros altos de la ventilación convencional. Este otro paciente es como similar al caso que les mostré de 37 semanas en diafragmática,
pero en algún punto tiene una presión media de la vía aérea de 15 y estando en ventilación convencional con requerimientos altos de FiO2, pues tal vez sí es candidato a ventilación de alta frecuencia, pero el uso de óxido nítrico en este paciente pues sería un poco más controversial, por el que sabemos que son poco respondedores y que pudiera ya incluso tener una disfunción del ventrículo izquierdo ese bebé con hernia diafragmática. El otro escenario, que es un bebé con hemorragia pulmonar que tuvo un deterioro agudo, requerimiento de parámetros altos con FiO2 del 100%, PAU, presión media más de 10, pues ese es candidato, sin lugar a dudas, a ventilación de alta frecuencia de forma inicial, pero el uso de óxido nítrico aquí sí no es indicado, no es lo que se recomienda, porque aquí es el problema meramente pulmonar y claramente de la coagulación o el contexto en el que tenga que lo sometió al riesgo de hemorragia pulmonar. Entonces, el uso de óxido nítrico sale de sobra o incluso sale perjudicial, porque el vasodilatar esos vasos pulmonares sometería más riesgo de hemorragia pulmonar. Entonces, el usar la ventilación de alta frecuencia aquí está un poco más claro que lo podríamos usar, pero el óxido nítrico estaría contraindicado. Y en el caso del bebé prematuro tardío con taquipnea, hipertensión pulmonar y ventilación convencional en rangos no tan altos, pues habría que pensar que tal vez la ventilación de alta frecuencia no puede ser tan necesaria, pero por el hecho de tener hipertensión pulmonar, pues tal vez en algún punto, de acuerdo a qué tan grado de severidad tenga la hipertensión pulmonar, pues considerar si sí o no el óxido nítrico. No es tan común tener ventilación convencional combinada con óxido nítrico, sino es más común tener ventilación de alta frecuencia con óxido nítrico porque ya hay falla la oxigenación. Entonces aquí habría que ver si el bebé cumple el criterio del índice de oxigenación más de 20 para administración de óxido nítrico y ver su evaluación hemodinámica para ver si no haya disfunción del ventrículo izquierdo, porque por el hecho de estar en estos parámetros sería pues menos probable. Y ya manera de resumen o de mensajes importantes que les quise transmitir con esta plática es que la ventilación de alta frecuencia pues debemos seguirla usando como de rescate. Ojalá en algún futuro no tan lejano sigan avanzando estos estudios como el metaanálisis reciente y la forma electiva, sobre todo en aquellos pacientes con alto riesgo de displasia como lo son los prematuros, pues podamos usarlo con un poquito más de libertad, seguridad y sin riesgo y forma que les beneficie, como lo demostró estos estudios que les mostré, y que pues sigue siendo una estrategia ventilatoria avanzada para ventilar, es decir, eliminar el CO2 y además oxigenar. Y que el óxido nítrico está totalmente indicado en la falla hipoxémica, siempre y cuando el pulmón esté reclutado y no haya una disfunción del ventrículo izquierdo, y tiene ya un algoritmo de guía de uso de óxido nítrico, como les mencioné, muy sistematizado, que nos da la pauta de cómo es que debemos hacerlo. Y esto es todo. Muchas gracias. Quedo abierto a algunas preguntas. Vi que en el chat todavía había algunas que podemos contestar. No sé si tenemos algunos minutos o las contesto y las envío por, no sé. No, todavía tenemos unos minutitos, doctor. Si quiere, le vamos ayudando a leer algunas y ya usted nos toca. Excelente. Muchas Pues gracias. muchos se basaron en su caso clínico de la hernia diafragmática. Les voy a juntar por ahí dos preguntitas. Ponían por acá, la estrategia perinatal para mantener la circulación uteroplacentaria exit en recién nacidos con hernia diafragmática. Para tratar de estabilizarlo antes de la cirugía, ¿qué evidencia sería más aconsejable? ¿Inicio de bafo o ventilación mecánica convencional? Y sobre lo mismo nos preguntan que ese mismo caso que nos dio, si se podía meter a bafo de manera prematura o esperar a que tenga el fallo de hipertensión pulmonar. Ok, muy buenas preguntas. El bebé con hernia diafragmática ya en el mundo, bueno, mientras más procedimientos prenatales se puedan hacer, como el procedimiento feto, pues menos severidad vamos a estar viendo en las hernias diafragmáticas. Sin embargo, en nuestro medio pues seguimos viendo hernias muy graves, ¿no? Y algunos de nosotros podemos ver hernias ya con diagnóstico prenatal, y el que se prepare el equipo al momento del nacimiento para hacer ya sea la técnica EXIT o lo actualmente llamado pinzamiento o reanimación con cordón intacto, que es que el paciente esté conectado todavía a la placenta y tenga flujo y además lo estemos ventilando.
en este caso intubándolo prácticamente, no dándole ventilación con presión positiva al bebé con hernia, pues le da beneficios hemodinámicos y ventilatorios sin lugar a dudas, ¿no? Entonces en los centros en donde tienen experiencia y se está haciendo pues con mayor rutina, pues es lo que se debería hacer de forma habitual, ¿no? Entonces sí tiene evidencia, más hacia el reanimar con cordón intacto, más que a la técnica EXIT, que en algún punto fue el parteaguas, ¿no? El boom para el bebé con hernia diafragmática. Entonces se trata que se haga en la manera de lo posible. ¿Por qué el caso, el que les mencioné, no fue, digamos, hecho la técnica EXIT o la reanimación con cordón intacto? Porque se había determinado prenatalmente que los índices cabeza-pulmón observado y esperado no eran tan malos como para someterse a una reanimación neonatal habitual. Y así fue, la verdad es que en la reanimación neonatal no le fue nada mal, se comportó muy estable y se le dieron las maniobras de acuerdo a la guía del manual de reanimación y no hubo necesidad de hacerlo. En algunos casos donde prenatalmente ya materno-fetal en conjunto con nosotros nos dicen, saben que este paciente tiene alto riesgo de morbimortalidad, se hace tal cual el pinzamiento tardío y la reanimación con cordón intacto, que ya tenemos ahí aditamentos para hacerlo y se les da ese beneficio, ¿no? Y en cuanto a que, se me fue la otra pregunta de este caso que dijeron, de la hernia diafragmática. Sí, de que si era ponerlo en bafo de manera prematura, aunque estaba estable. Exacto, sí. Esto de la rutina que antes teníamos para todos los bebés con hernia diafragmática de primera instancia directo al abafo, ya no es algo recomendado, siempre y cuando el paciente veamos en esa hora de oro cómo se comporta en cuanto al soporte respiratorio. Si es un bebé que ya prenatalmente pues sabemos que tiene el pronóstico malo por el índice cabeza-pulmón, pues bueno, ese seguramente va a ir directo en cuanto lo intubemos a la ventilación de alta frecuencia o tal vez no de inmediato, pero pronto va a llegar, ¿no? Y en el escenario que les puse, pues ese paciente no se consideró de primera instancia porque se comportó muy bien y se le dio el beneficio de la ventilación convencional en estrategia de volumen garantizado en algún punto. Y ya no debe ser la rutina, directos a la ventilación de alta frecuencia, que según la evidencia dice que pues mientras menos agresivos seamos para el pulmón hipoplásico, más beneficio le generamos. En algunos centros incluso les quitan el PEP, no les dan nada de PEP, con la intención de evitar el barotrauma en este contexto. Ok, vamos con otra pregunta. ¿Amairani? Sí, claro. En el chat pusieron dos preguntas juntas. ¿Sigue siendo necesaria la colocación de la línea arterial? Y la número 2 es, ¿qué opina de la ventilación de alta frecuencia con modalidad suspiro para mejor reclutamiento? A ver, en cuanto al catéter, entendí que si se debe poner a todos o cuál fue la... Sí, ¿verdad? Sí, ¿Entendí? Ajá, o sea, en general si el paciente tiene el cordón y es un paciente que está con falla hipoxémica, se recomienda que sea monitorizado con gasometrías arteriales de cordón umbilical. Y si no, les decía que el índice de saturación ya también es una guía para el inicio de la ventilación de alta frecuencia y también como guía de cómo va respondiendo, es decir, con solo la medición del índice de saturación sin necesidad de tanta gasometría podríamos hacerlo. El paciente que está con problema de CO2, que no es tan frecuente, pues bueno, a él sí necesitaríamos monitorización del CO2 con gasometría, pero en cuanto a oxigenación, podría ser solo con el valor del índice de saturación. Pero bueno, si tienen disponible el catéter arterial, pues también por ahí se puede hacer comparativo los valores de la oxigenación. perfecto. Y la otra pregunta... ¿era acerca de qué? Recuérdeme, perdón. ¿Qué opinas? Ajá, perdón. De la ventilación de alta frecuencia con modalidad suspiro para mejor reclutamiento. Ya. Los suspiros en los neonatos no los usamos tanto, sobre todo en los bebés prematuros, porque favorecería el daño o el riesgo de fuga aérea. Entonces,
lo que hacemos es el reclutamiento de forma inicial con el incremento de la PAO o la presión media de forma progresiva. El riesgo es que en algún punto podemos tener compresión cardíaca o riesgo de fuga aérea. Entonces lo que vamos haciendo es, de acuerdo a cómo el bebé va saturando, vamos subiendo poco a poco la presión media de la vía aérea. Esto más que un suspiro es el reclutamiento con la presión media de la vía aérea. Y por ejemplo, cuando tenemos combinado BAFO con volumen garantizado, una forma de detenernos en cierta presión media de la vía aérea es ver cómo se comporta la amplitud con un volumen tidal de alta frecuencia fijo. Entonces, ahí lo que sucede es que fijamos un volumen tidal de alta frecuencia específico y las amplitudes van destetándose. Es un efecto que se llama de autodestete de los modos con volumen, en donde cuando el pulmón está muy colapsado, lo que hacemos es ver que requiere muchas presiones